Bueno, me pidieron que hablara acerca de la decadencia, el fracaso del humanismo. Uno de los grandes pensadores franceses, Jean Guitton, un filósofo cristiano francés, católico, el único laico que estuvo observando el concilio, que fue como observador oficial al Concilio Vaticano II, fue entrevistado a los 96 años por un periodista en París. Y él no estaba disperso, pero contestaba lo que quería y lo que no quería no lo contestaba. Entonces le preguntó acerca del mundo moderno y él dijo: se preparan cosas extraordinarias en este mundo y lamento que yo no voy a estar presente. Y habló entonces de una mutación. Dice: se están produciendo mutaciones. El periodista le preguntó: ¿y quien dice mutación dice sufrimiento? No le respondió. Y le dijo: ¿y entonces qué hay que hacer? Y él dijo: hay que volver a la ética. Hay que volver a la ética. No estamos en tiempos de cambios normales. Estamos en tiempos de mutaciones. Los cambios son transformaciones progresivas, pero las mutaciones son transformaciones violentas, y lo que nosotros hoy tenemos son transformaciones violentas, y es un tiempo entonces de sufrimiento. Los cambios afectan la política, afectan la economía, afectan la tecnología, pero sobre todo afectan las relaciones interpersonales, la familia, la moral, la escala de valores. Todo eso está siendo afectado en este momento, la religión también. Y para manejarnos tenemos que entender qué es lo que le está pasando a la sociedad nuestra, qué es lo que le pasa. Porque tenemos que actuar en consecuencia, de acuerdo a lo que le está pasando a la sociedad. Nosotros no podemos aislar la doctrina cristiana de la realidad. La doctrina cristiana tiene una respuesta a la realidad que nos toca vivir. Y el trabajo de cada generación es tomar esa doctrina como está, sin modificarla, pero aplicarla a la realidad, al momento que le toca actuar. Para ponerlo en términos más sencillos, en la Odisea, Ulises sale para ir hacia su destino, que es Ítaca, el lugar donde lo espera su esposa Penélope. Pero en el camino va parando en diferentes islas, y cada isla le presenta un problema diferente, y cada isla necesita que él lo resuelva también en una forma diferente. Y yo digo que eso es lo que nos está pasando, que nosotros en el tránsito de la historia como Iglesia de Jesucristo vamos tocando puertos diferentes, situaciones diferentes, y tenemos que adaptarnos a esa situación sin dejar de ser lo que realmente somos, sin dejar lo que es la esencia misma de la fe cristiana. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Es el fracaso del marxismo y del comunismo, del liberalismo, del capitalismo? No, estamos viendo cómo culmina un proceso y cómo se derrumba un proceso de 400 años. Se está colapsando el humanismo. El humanismo nace en el Renacimiento. Allí es cuando aparece el pensamiento que va a regir los siguientes 400 años. Para entender un poco esta transición, habría que pensar en una discusión que tuvieron en aquel momento los escolásticos, partidarios de Tomás de Aquino, con los antiescolásticos. Los escolásticos eran el pensamiento medieval y los antiescolásticos eran el pensamiento moderno. ¿Y cuál fue la discusión que tuvieron? De los sentidos, ¿cuál es el más importante? Entonces los escolásticos decían: el sentido más importante es el oído. ¿Por qué? Porque a través de él recibimos la tradición,
la sabiduría de los maestros antiguos que llega hasta nosotros. Por eso el oído es el órgano, el sentido fundamental, saber oír. Los antiescolásticos, por el contrario, decían no, es la vista. Es la vista. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos investigar, podemos captar y observar los fenómenos, podemos comprobar la veracidad de los dichos. Quiere decir que allí chocan dos formas de pensar. Si tenemos que escuchar la tradición únicamente, o si tenemos que también analizar la realidad. Esto lo plantea, vamos a hacer un pequeño homenaje ahora que falleció Umberto Eco, en El nombre de la rosa. Está este choque, el choque entre los que frente a los muertos, ¿no?, que había, frente a los crímenes que se cometían, lo atribuyen a una causa sobrenatural porque piensan medievalmente, y Baskerville, que es el mundo moderno, que dice, no, mire, acá están matando gente, acá no hay ningún demonio, acá hay otra realidad. Y eso es una de las grandes cosas que tuvo Umberto Eco, que en sus novelas siempre tomó momentos de transición para describirlos. Y yo creo que el gran éxito del nombre de la rosa fue justamente eso, que es la descripción más acabada de lo que es el choque entre estas dos cosas. Quiere decir que, si usted no leyó el libro, es interesantísimo el libro, aunque lo escribió y él lo dijo, con las 100 primeras páginas para ahuyentar a todo lector. Es decir, que si usted no se interesa por la historia, en las primeras 100 páginas lo deja. Después aparece lo bueno, ¿no? Este enfrentamiento es lo que se ve, por ejemplo, en el caso Galileo. En el caso Galileo, el pensamiento de Aristóteles había sido canonizado por la Iglesia en ese momento. Era canónico, a pesar de que era un pagano, pero el pensamiento había sido canonizado. Y justamente Tomás de Aquino y el tomismo está directamente relacionado con Aristóteles. Y bueno, si allá en el siglo II Claudio Ptolomeo había dicho que la Tierra era inmóvil y era el centro del universo, esto se transmitía de generación en generación y a nadie se le ocurría analizarlo porque esto era lo que habíamos oído y el oído es lo que nos trae todas estas cosas. Ahora, el mundo moderno aparece con Nicolás Copérnico, cuando Copérnico dice en el siglo XVI la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, Copérnico tuvo una gran ventaja y es que no se le ocurrió experimentar, lo dijo simplemente. Entonces quedó en teoría. Hasta que apareció Galileo y Galileo se le ocurrió hacer el experimento. Entonces le robó a los hermanos holandeses el telescopio, el anteojo en aquel momento, le cambió la caja, dijo que era un invento de él, porque era un pícaro realmente, Galileo era un pícaro para esto, y empezó a mirar, y cuando miró, dijo, no, Copérnico tiene razón. El espíritu medieval condena a Galileo. ¿Y por qué lo condena a Galileo? Porque en el libro de Josué dice que el sol se paró. Y entonces, cuando Galileo les decía, pero miren por el anteojo lo que pasa, no querían ver. Y se habían encerrado en una interpretación rígida, literalista de la Biblia, hasta el punto de que realmente habían chocado con la realidad. El caso Galileo, 400 años después, bueno, lo perdonaron. Pero yo escribí por allí un artículo con toda la bronca, porque a veces uno escribe con las vísceras, diciendo 400 años después no necesita ninguna reivindicación Galileo, lo reivindicó la realidad. Así que no hay que reivindicarlo, ya está reivindicado, desde el momento que la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, ese cambio implicó también una valoración diferente de la sabiduría, porque hasta ese momento en el medioevo la sabiduría eran los teólogos y la filosofía teológica, mientras que en la modernidad entra el científico. Y entonces es el biólogo, el físico, el astrónomo que ven e investigan. Y la diferencia entre ambas épocas es que mientras que el medioevo estaba centrado en la trascendencia y en la espiritualidad, empieza una época
donde abandonamos el tema de la trascendencia y de la espiritualidad como fundamental y nos centramos en la temporalidad y en la razón, que son las dos cosas que caracterizaron la modernidad. Allí es cuando empieza nuestro problema. Y esto se ve, ustedes saben que el Renacimiento se anticipa prácticamente 100 años en la ciudad de Florencia, que es la ciudad renacentista por antonomasia, ¿no es cierto? Yo estuve varias veces en la ciudad de Florencia y tuve oportunidad de recorrer y mirar muchas de estas cosas. Lamento que como soy un latinoamericano no puedo hacer una película con esto, pero me hubiera gustado hacerlo, pero no tengo un productor para hacerlo. En Florencia, Dante escribe la Divina Comedia, que es la representación del pensamiento medieval. El cielo, el infierno, el purgatorio forman las tres partes con ese equilibrio perfecto de 33 cantos para cada uno y un canto de introducción, ¿no? Ese es un monumento realmente maravilloso. El hombre, pero ¿cuál es la inquietud? Al margen de lo que teológicamente pensemos, ¿no es cierto?, del purgatorio y todo lo demás. ¿Cuál es la inquietud? Y la inquietud de Dante es el hombre en relación a lo trascendente. Dante está preocupado por eso. El destino eterno del hombre era más importante que lo contingente. Por lo tanto, él recorre y mira cuál es el destino final en el infierno y ve las almas que están allí gimiendo, ¿no? Y es mucho menos interesante el paraíso, pero es muy interesante el infierno, ¿no? En su manifestación de lo que es la mentalidad medieval. Yo dedico los meses de enero y febrero a leer los clásicos y en este momento estoy leyendo nuevamente la Divina Comedia en una versión que los profesores, que son profesores de literatura y quieren aconsejar, les aconsejo para los alumnos, que es mucho más llevadera, que es la editorial Océano. Océano sacó una versión de la Divina Comedia mucho más fácil que la que había sacado Europa, España, la editorial de España, ¿cómo se llama? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo? Planeta había editado, mucho más interesante que esa. Quiero decir que esa es la inquietud de Dante. Pero en la misma ciudad de Florencia, Boccaccio escribe el Decamerón. Y el Decamerón, ¿cuál es la preocupación del Decamerón? La preocupación del Decamerón es las pasiones humanas irrefrenables, el hombre en su dimensión temporal. Ahora, ¿qué distancia hay entre la Divina Comedia y el Decamerón? 35 años nada más, en el mismo lugar. Lo que quiere decir que se está notando ese cambio ya en la ciudad de Florencia en el siglo XIV, que había surgido otra cosa. El énfasis ahora no iba a estar puesto en lo trascendente, lo eterno, y la preocupación no iba a ser esa. Ahora nos vamos a preocupar por lo de abajo y nos vamos a preocupar por la razón. Fíjense que William Shakespeare, todos los dramas de Shakespeare se preocupan del problema humano y están todos los problemas humanos en Shakespeare, todos los problemas. Pero lo trascendente no aparece como algo fundamental. Lo fundamental son las pasiones humanas. Dos formas de ver la vida y el mundo se encontraron allí. Se desplaza la visión trascendente de la vida y se instala una visión secularizada. Quiere decir que empezamos a ver el siglo, lo de hoy, y nos olvidamos de lo trascendente. Y esta visión aparece y se ve en el arte. Por ejemplo, Miguel Ángel en el David o en el Moisés, lo que plantea son dos colosos, el hombre como un coloso realmente. No aparece la espiritualidad de ellos, aparece la fuerza humana. Yo tuve la oportunidad de estar más o menos, la última vez, 2 horas mirando el David de cerca, no había nadie en la San Pedro en Vincoli, y me fui muy temprano para mirarlo de cerca, y veía las venas de David, ¿no?, de los músculos que están estallando. Es el retrato de la ira del hombre, realmente. Es el hombre con toda su fortaleza y con toda su fuerza. Lo mismo pasa con el David. El David
celebró una victoria de Florencia sobre un enemigo mucho más grande. Y el David está con la honda preparada y la piedra colgando, y está mirando y está calculando, y es el hombre que va a vencer por el cálculo exacto, no porque el poder de Dios lo sostiene. Es decir, ahí lo espiritual va saliendo. Claro, Miguel Ángel va a tener una evolución importante en su vida, donde él va a volver a lo espiritual, va a volver y va a volver con muchísima fuerza. Y él va a terminar sus días creyendo en la justificación por la fe. Si Dios me da vida y tiempo, quiero escribir un libro sobre la evolución espiritual de Miguel Ángel, que no lo va a leer nadie, pero creo que la familia, en general uno escribe para uno mismo, ¿no? Pero estuve justamente revolviendo en las librerías del Vaticano para encontrar mucho material sobre esto. Y hay muchísimo material que demuestra que Miguel Ángel, en sus obras, va evolucionando hacia la justificación por la fe. Y llega a la justificación por la fe. Y no llega solo, sino que él fue amigo de Victoria Colonna, y Victoria Colonna estaba influenciada por el protestantismo. Y ella es la que le transmite que la salvación no puede venir por las obras del hombre. Y en uno de sus últimos poemas, él dice que vana es la pintura y vana la escultura. Tiene 80 años ya. Es como si renunciara a todo lo que había hecho, y él dice, solo espero en la gracia de los brazos abiertos del crucificado que me reciban. Es decir, es un hombre que se entrega realmente sabiendo que no son las obras lo que lo salva, sino que es la fe en Jesucristo. Ahora, si nosotros queremos detenernos un poco en cómo se expresaba en ese momento, tendríamos que ir al Museo de Londres. En el año 1533, Hans Holbein, que estaba de paso por Londres, no era de allí, era flamenco. Esto es muy importante. La pintura flamenca tiene la característica de que usan mucho los símbolos. Los renacentistas del sur, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, los criticaban porque decían que eran crípticos sus cuadros. Ahora, Hans Holbein se traslada a Inglaterra y pinta un cuadro que está en el Museo de Londres, que se llama Los Embajadores. Este cuadro, Los Embajadores, está hablando de un mundo en pleno cambio. ¿Por qué son embajadores? Están negociando en la corte de Londres. ¿Por qué negocian? Y negocian porque hay un problema entre Enrique VIII y el Papa. Enrique VIII quiere que el Papa lo divorcie de Catalina, su esposa, porque quiere casarse con su amante. Y el Papa le dice que no, pero no por una cuestión moral, sino porque Catalina es la tía de Carlos V. Entonces, si lo divorcia, se le arma un lío con Carlos V. Entonces, se está moviendo el equilibrio de aquel momento y le mandan 2 embajadores para convencerlo, Francia, de que se mantenga en la genuina fe romana. Pero realmente los embajadores lo que venían a hacer era tratar de calmarlo a Enrique VIII, porque se desequilibraba el negocio y el comercio de toda Europa si en ese momento le agarraba lo que después le agarró a Enrique VIII, que terminó por cortar con el Vaticano. Entonces había un problema económico muy fuerte. Y como había un problema económico, le mandan 2 embajadores para que vayan allí y tienen la mala ocurrencia de llamarlo a Holbein y decir, ¿por qué no los pinta? Que es como nosotros acá nos sacamos fotos y ellos pintaban un cuadro. Y Holbein hace un cuadro muy interesante donde se ven, si ustedes se fijan en la repisa de arriba, se ven todos los avances de la ciencia y de la tecnología, todos los instrumentos de navegación y un globo celeste que es el globo copernicano, es decir, el globo que tiene como centro el Sol. Pero no se olviden que es un flamenco y entonces va a dar su mensaje también. El segundo mensaje que da es que debajo pone un laúd. El laúd es el instrumento de la armonía.
Acá no se ve y en la reproducción no se ve, pero cuando usted ve el cuadro original, el laúd tiene una cuerda rota, como diciendo acá se rompió la armonía. Y al lado hay un cancionero, es un himnario, con himnos traducidos del latín al alemán por Martín Lutero. Quiere decir que está diciendo algo bien serio en este cuadro, está descubriendo el asunto. Pero hay dos detalles que son los dos detalles más importantes del cuadro y que no quiero que pasen desapercibidos. El primero de los detalles es este. Fíjense usted ese ángulo. Hay un Cristo detrás de la cortina. Está diciendo, miren, se discute acá un tema de fe, pero la verdad que Cristo está detrás de la cortina. No tiene nada que ver con esto. Esta es la primera cosa que él señaló. La cortina está apenas corrida, apenas inclinada, y uno descubre que detrás hay un crucifijo con un Cristo. Y acá está dando un mensaje. Miren, la discusión esta no es una discusión por la fe. Cristo no tiene nada que ver. Acá es un problema económico lo que se está discutiendo. Pero lo más importante del cuadro está en esta parte de abajo, donde se ve esa figura, es un anamorfismo, es decir, es una figura deformada. En el Museo de Londres usted se para en el cuadro y lo ve como lo vemos ahora. Pero en un costado hay marcada una cruz en el piso. Si usted se pone en esa cruz en el piso y lo ve al sesgo, usted ve que esa figura deformada es una calavera. La muerte está presente acá. Yo creo que Holbein dijo dos cosas con mucha picardía. En primer lugar, estos embajadores no tienen nada que ver con la fe. A Cristo lo mandaron al fondo, no está. Y en segundo lugar, la muerte es lo que está presente. Y yo creo que esto es la síntesis de lo que es el cambio que produce el humanismo. Separar a Cristo y mandarlo detrás de la cortina, es decir, que la fe ocupe un segundo lugar, sea un asunto particular, personal, y por el otro lado la instalación de la muerte, de la lucha, de la guerra, como una forma de avanzar. Este cuadro, en el comienzo del Renacimiento, era una audacia hacerlo, pero está mostrando que lo central es la obra del hombre. Fíjense que lo que ocupa el centro es el hombre. Cualquiera que conozca, que haya recorrido un libro de arte, simplemente pasando las hojas, se va dando cuenta que a medida que transcurre el tiempo, al principio los temas de la fe son centrales en el arte. Y cuando llegamos al Renacimiento se van desplazando y ahora tenemos al hombre como centro. Y esta es la característica justamente del humanismo, el humanismo que se instala. Quiere decir que tenemos ahora una visión totalmente secularizada. ¿Cuáles son las características de la modernidad, de eso que empezó allí, del humanismo? La fascinación por lo novedoso. Se crea una ideología revolucionaria a nivel de lo científico, de lo histórico y de lo filosófico. Es toda una revolución y un deseo de superación. Y para superar hay que atacar la religión. No es que hay que revisar la religión, que es lo que decía Lutero. Hay que reformar esto porque esto se ha anquilosado. No, el humanismo viene no para tratar de analizar las bases de la fe, sino para eliminarla, para sacarla. Y en segundo lugar se destruyen los sistemas monárquicos porque son sistemas autoritarios. Por eso es comprensible que en la época de la modernidad y del humanismo sea una época donde se dieron las grandes revoluciones, desde la Revolución Francesa, que fue altamente humanista, entraron a Notre Dame, sacaron todo lo que había dentro de Notre Dame, pusieron un altar adelante, pusieron los filósofos en el altar, tomaron a una bailarina, le pusieron un manto celeste. No es ingenuo que le hayan puesto un manto celeste, y la hicieron entrar bailando como la diosa Razón en Notre Dame. Lo que quiere decir que ellos secularizaron todo y convirtieron las campanas en ese momento, las convirtieron en cañones, las fundieron para hacer cañones.
Pero quiere decir que atropellaron todo lo que fuera religioso, lo atropellaron todo. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, las revoluciones independentistas de América Latina, todas surgieron a la sombra del humanismo. Y llegamos a la autonomía total. Es decir, lo que dijo Protágoras al principio, el hombre es la medida de todas las cosas, es lo que estableció nuevamente el humanismo. El hombre es la medida de todas las cosas. La idea de progreso, al desarrollarse la ciencia, al desarrollarse la tecnología y la industria, comienzan los grandes inventos y surge una visión optimista. El mundo va hacia lo mejor. Vamos hacia un mundo totalmente diferente. Y piense usted que realmente se transformó el mundo. El hombre entró al siglo XIX con un carro y un caballo. Era el vehículo, un carro y un caballo. Y salió del siglo XIX con automóviles, aviones, barcos, submarinos. Es decir, en un siglo se produjo una revolución científica y tecnológica tremenda. El siglo XIX fue capital en esta transformación del mundo. Se encontró con un mundo diferente. Y eso creó un optimismo en el humanismo, un optimismo tremendo. Entramos al siglo XX con el positivismo de Comte, ¿no? Hay que acabar con la religión y tenemos que tener como dogmas las leyes naturales y como santos a los científicos. Y Dios es la tierra y los ángeles son las mujeres. Todavía queda en Francia, quedan algunas de las iglesias que armó Comte, quedan algunas de esas iglesias. Quiere decir que había un optimismo tremendo, tremendo, de que realmente empezábamos un mundo diferente. Todo esto va a estallar en el siglo XX. Comenzamos el siglo con mucho optimismo, pero con una visión positiva del mundo, pero ya los artistas empiezan a captar que algo está pasando. Es interesante que siempre el arte se anticipa a la filosofía. El artista percibe una realidad que después el filósofo va a elaborar, pero el artista la percibe. Y en el año 1907, fíjese, tome nota de la fecha, 7 años antes de la Primera Guerra Mundial, Picasso presenta este cuadro, Las señoritas de Aviñón. Le dijeron a Picasso que podía colgarse detrás del cuadro porque era el fracaso de la pintura. Se lo dijeron sus propios compañeros. Pero Las señoritas de Aviñón es el primer cuadro que anuncia el cubismo. Es la visión de Picasso. ¿Cuál es el tema central? Fíjense, en la Edad Media el tema central era Dios y la espiritualidad. Con el humanismo, el tema central era el hombre y sus logros. Ahora es un burdel. Lo que él pinta es eso. Las señoritas de Aviñón no son señoritas. No son señoritas. Son prostitutas. Y él pinta eso. Fíjese usted cómo fue cambiando el asunto, que pasamos de lo sagrado y lo trascendente a lo temporal y a la decadencia finalmente. Y él lo que pinta es eso. Y fíjense ustedes que hay algunas caras muy particulares que él se inspiró en máscaras primitivas de África. Había estado estudiando esto. Y yo creo que él dijo unas cuantas cosas. En primer lugar, el hombre se está fragmentando. Hay diversos planos que rompen la figura humana, nada está en su lugar y se vuelve al primitivismo. Y este cuadro lo pinta en medio del positivismo, cuando el optimismo era el pan nuestro de cada día.
Y por eso le dijeron que con ese cuadro no iba a ningún lado. 7 años después, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, mi abuelo paterno fue combatiente en la Primera Guerra Mundial, me mostraba las medallas de combatiente, decía guerra per la civiltà, guerra por la civilización. Fueron a la guerra diciendo es la última guerra, después de esta no hay más guerra, con esto terminamos, con esto establecemos la civilización, es el humanismo llegando a su máxima expresión. Ahora, ¿cuántas guerras hubo en el siglo XX? ¿Cuántas guerras? ¿Qué guerra se acuerda usted del siglo XX? A ver. Segunda Guerra, está bien. ¿Qué otra? Vietnam. Sí. Mire usted las guerras que hubo en el siglo XX. ...50 guerras hubo en el siglo XX... 50 guerras... ...160 millones de muertos... ...más muertos que en guerra... ...más muertos que en los cuadruplica la cifra... ...de los 4 siglos anteriores... ...la cuadruplica... Civiles muertos, en 1970 el 73%, en el 80 el 85%, en el 2000 el 90%. ¿Por qué? Porque se está usando la tecnología. En las guerras antiguas, el que iba a luchar tenía que enfrentarse con el otro soldado. Los civiles no morían porque se ponían al costado. Ahora ya no. Ahora ya la tecnología lleva a esto. ¿Y esto qué significa? Que nunca habíamos tenido un siglo tan salvaje como este. Nunca tuvimos un siglo tan salvaje como el siglo XX. Calculen ustedes lo que significa esto, y a esto habría que sumarle 6 millones de judíos y todo lo demás muertos en los campos de concentración de Hitler. 7 millones de ucranianos que mató Stalin. 70 millones de chinos que mató Mao. Acá no estamos hablando de guerra. Quiere decir que tenemos casi 100 millones de personas que mueren en los campos de concentración. Esto es el humanismo. Este es el resultado final. Es decir, acá en el siglo XX es como cuando toda la suma le tiramos la niña y dice, ¿cuál es el resultado final? Los positivistas dijeron, última guerra y establecemos la civilización. Y resulta que esa fue la primera guerra y de ahí vinieron 50 guerras más y vino todo este desastre. Y el mismo Picasso, que pinta justamente Las señoritas de Aviñón, marcando el comienzo, pinta allá por 1937 este cuadro que es Guernica, el bombardeo de un pueblo de campesinos hecho por los nazis en ese momento. Un cuadro tremendo, tiene 7,80 metros de largo, 7,80 metros por 3,50 metros de alto, donde pinta el desastre de lo que había sucedido. Bueno, Picasso explicó esto y en el Museo Reina Sofía hay una cantidad de bocetos donde se ve cómo fue elaborando él el cuadro. Hizo más de 700 bocetos antes de llegar al cuadro final. Es la brutalidad del toro que atacó, no sé si... A ver. La brutalidad del toro que atacó y del caballo, bueno, mi pulso no funciona hoy, del toro que atacó y del caballo que recibió el ataque. El caballo como animal de carga representaba al pueblo y el toro a la brutalidad de los ejércitos que habían atacado. El hombre está al pie, destrozado, la espada está rota, el individuo no pudo defenderse frente a todo esto porque era justamente un bombardeo lo que habían recibido, y podemos ir mirando por trozos algunas cosas. Por ejemplo, vamos a mirar ese pedazo del cuadro nada más. Ahí lo tenemos. Fíjense que acá tenemos una piedad.
es la madre con su hijo muerto, gritando. Y fíjense la diferencia entre la piedad de Miguel Ángel, cómo pinta a la madre frente a la muerte, y la piedad esta que pinta Picasso, donde es todo desesperación, es todo no hay esperanza. Si miramos otro sector del cuadro, vamos a ver que en el extremo derecho aparecen tres mujeres. No se olviden que la formación de Picasso fue una formación católica, por lo tanto él conocía los temas de la Iglesia Católica y él pinta acá las tres Marías. Las tres Marías están gritando allí desesperadamente, las tres mujeres. Y volvemos ahora a la parte central, esta parte, y fíjense ustedes este detalle. En el medioevo se colocaba allí el ojo de Dios mirando. Acá él pone a la tecnología mirando. Lo que quiere decir que están todos los elementos de la fe, pero todos trastocados. La desesperación frente a la muerte, la angustia frente a la muerte, la violencia desatada del hombre, y el único recurso que tenemos ahora es la tecnología. Por eso nosotros estamos en un momento donde la tecnología tiene tanta importancia. Lo que preside hoy no es el ojo de Dios ni la trascendencia, lo que preside hoy es la tecnología. Yo estaba conversando en Nueva York con un gerente de Apple. Sale la novedad de Apple. Tal día sale. Todos saben que al otro día va a estar en todos lados eso, porque tiene una distribución total. Pero ya 2 días antes empieza la cola en la Quinta Avenida, porque todos quieren ser el primero en tenerlo. No pueden esperar 24 horas. A mí me asombró tanto que fui a conversar con el gerente este, que lo conocía, porque es un hombre creyente, y le dije, escúchame, vos que estás en todo esto, ¿qué es lo que pasa? Dice, mirá, de esto vivimos, de la desesperación de la gente por la tecnología, que es el Dios que tienen hoy. Y le digo, ustedes deben saber cuál va a ser el próximo cambio que van a poner. Se rió y me dijo, no, nosotros sabemos qué es lo que vamos a sacar dentro de 7 años, pero lo vamos sacando en cuotas, porque la gente vive para esto. Es decir, el Dios que tenemos hoy es el Dios de la tecnología. La tecnología es nuestro Dios. El profesor del que les hablaba al principio es profesor de física. Sigue trabajando en la universidad como profesor de física. Y él me decía, la tecnología, mientras que la ciencia camina en carreta, la tecnología va en un automóvil 0 kilómetros. La tecnología avanza muchísimo más que la ciencia, porque se ha dado cuenta que la tecnología vende. Quiere decir que la investigación se está centrando en la tecnología, a ver cómo podemos hacer para que la tecnología vaya más adelante. Ahora, ¿cómo se explica este colapso del siglo XX? Creo que tenemos que ver un fenómeno que se produjo en el siglo XX, que hay que valorarlo en su justa medida, que es el fenómeno de las ideologías. El siglo XX fue el siglo de las ideologías, el siglo del liberalismo, del marxismo, del fascismo, del nazismo, que son ideologías. Pero las ideologías son expresiones religiosas seculares. Es decir, las ideologías han reemplazado a la religión en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque los adeptos son conversos realmente, se convierten a eso, se convierten. Los que no piensan como ellos son herejes y tienen sus propios rituales también. Fíjese que el que se enrola en una ideología lo hace con fervor religioso. No es una idea que yo voy a discutir con el otro porque esta idea puede ser falible, puede ser mejorable. No,
el que adopta una ideología la toma como su religión y vive en su religión. Y todos estos desastres de los que hemos hablado son el resultado de las ideologías. Detrás de cada una de estas guerras está la ideología, está el pensamiento religioso de esa época, de ese momento, que en alguna forma está pesando en las decisiones humanas. Es interesante que en la China comunista se hacían reuniones de evangelización comunista, donde había un predicador, pedía decisiones y la gente pasaba adelante y tenían sus coros y sus canciones. Era una reunión que, si uno no entiende el chino, cree que está frente a una reunión evangélica. Pero tenían que convertirse a esto. Y uno de los problemas que vive el mundo moderno es justamente que estas religiones seculares son las que han mandado durante el siglo XX. Ahora, las dos manifestaciones que hemos visto, el marxismo y el comunismo y el liberalismo capitalista, buscaban exactamente lo mismo, la felicidad del hombre. A través de la lucha de clases, el marxismo y la igualdad de todos, y a través del equilibrio de mercado, el liberalismo. Los dos buscan lo mismo, que el hombre sea feliz. Cuando se cayó el muro de Berlín, se demostró que aquello no caminaba. Yo tenía un amigo alemán con el que hablaba de eso, y dice, se produjo el fenómeno de los vasos comunicantes. Acá este estaba lleno y acá vacío, pero resulta que cuando se conectaron las dos, esto tuvo que bajar para hacer subir lo otro. Dice, ese es el drama que tuvo que asumir Alemania en ese momento. El liberalismo busca la felicidad del hombre. Entonces incentiva el mercado, porque cuando la riqueza sobreabunda, entonces cuela hacia abajo y el que está abajo empieza a subir. Esta es la doctrina fundamental del liberalismo capitalista, el derrame. Los de arriba que tienen empiezan a derramar hacia abajo. ¿Por qué piensan eso? Porque nunca leyeron la parábola del rico necio. El rico necio, cuando llenó los graneros, no dijo, ahora va a derramar hacia abajo. Digo, no, ahora los voy a sacar, voy a hacer más grande. Dígame, ¿por qué sigue trabajando Bill Gates? Puede gastarse $1 millón diarios hasta el final de sus días y le va a sobrar plata. Pero es que el asunto es así. Ha despertado la codicia del hombre. ¿Y por qué fracasó el comunismo? Porque cuando cayó el muro de Berlín, demostró que había pobreza abajo, pero que había una élite que no participaba de la pobreza de los que estaban abajo. No vive de la misma forma Fidel Castro y su familia que el hombre que está allí trabajando en la calle en Cuba. Cuando la década del 60, yo como soy viejo, me acuerdo de cosas que parece que muchos ignoran en este momento. En la década del 60, el gran predicamento de Cuba era, perdónenme, voy a usar la expresión que se usaba en aquel momento, le cerramos el prostíbulo a los Estados Unidos. Hoy la prostitución es una de las fuentes más grandes de ingreso que tiene Cuba. No cerraron nada. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en Cuba y soy cubano y voy a trabajar a un hotel internacional, que me va a pagar $500, por ejemplo, por mes, el hotel no me los paga a mí, se los paga el Estado. El Estado me da de esos $500 8 centavos por dólar. Quiere decir que yo trabajé, pagamos $500, me pagaron, y yo recibí $40. ¿Dónde están los 460 que faltan? ¿Qué es lo que pasó con estas doctrinas que en el pizarrón funcionan perfectamente? Mire, yo estaba en un seminario y un día estaba enseñando introducción a la filosofía y un día expliqué el marxismo. Entonces hago todo el esquema marxista. Cuando terminé, todos los alumnos, todos,
futuros siervos de Dios, o algunos ya siervos de Dios, eran todos marxistas. Porque eso funcionaba a la perfección. Al otro día expliqué el capitalismo, terminamos todos capitalistas. Entonces yo le dije, bueno, ¿dónde está la falla? La falla es que no han considerado lo que es el hombre real. Han trabajado con hombres ideales. Eso funciona con hombres ideales, pero no funciona con hombres reales. El hombre es pecador por naturaleza. Y justamente por ser pecador por naturaleza, 5 minutos más, se me fue. Por ser pecador por naturaleza, él va a corromper toda idea, por buena que sea, cuando la tiene que llevar a la práctica, cuando la tiene que llevar a la realidad. Y esta es la gran falla del humanismo, justamente es eso, que ha entrado en una crisis porque la gente se ha dado cuenta realmente, mucha gente, sobre todo la gente pensante, que esta generación está frente al fracaso. Por lo tanto, vivamos el aquí y el ahora. Yo digo que el humanismo llenó primero al hombre de soberbia, va a alcanzar la felicidad. En la segunda etapa lo sumió en la desesperación, ¿no? ¿La desesperación de qué? De ver que no llegaba a esto. Y en la tercera etapa lo llevó al narcisismo. Ahora tengo que pensar únicamente en mí. Fíjense que Camus, en el mito de Sísifo, hace un planteo increíble. Él dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Saber si la vida vale la pena o no vivirse. Dice, las demás cosas de la filosofía, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, viene a continuación. Se trata de juegos. Primero hay que responder esto, si la vida vale la pena vivirse. Quiere decir que un pensador del siglo XX me está diciendo, mire, hemos llegado al vacío total. No sabemos realmente qué sentido tiene la vida. El Centro Pompidou de Francia, Museo de Arte Moderno, uno de los más importantes del mundo, en el año 2009 preparó una retrospectiva. Es decir, vamos a ver qué fue lo mejor de todo lo que, algo que sea representativo de todo lo que se ha presentado en este museo. 2 años de trabajo los que estaban preparando la retrospectiva. Le habían dado 9 salas para que prepararan la retrospectiva. El tema era los resultados del arte del siglo XX. Yo les voy a mostrar las salas. Presentaron 9 salas vacías, absolutamente vacías. Un periodista dijo, el vacío no es ausencia, el vacío no es negación, es una presencia activa y palpable en nuestra sociedad. Creo que fue quien mejor lo definió. Ellos dijeron, lo más notable de este siglo ha sido el vacío. Y el periodista hace la exégesis. No es ausencia cuando hablamos de vacío, no es negación, es una presencia activa y palpable en nuestra sociedad, ese vacío existencial, ese vacío del existir. La sensación de que todo ha fracasado, la sensación de que la filosofía, las ideologías, la ciencia, el progreso, no nos va a dar el sentido de la vida. Y tampoco la religión organizada, que también ha mostrado su ineficacia. Por eso se habla de la muerte, de los metarrelatos. No queremos metarrelatos. La sociedad se convierte entonces en narcisista. El asunto soy yo. Yo. Fíjense que antes se educaba, ustedes son educadores y esto lo saben, se educaban para socializar. El objetivo de la educación era socializar a la persona. Hoy le piden al educador que no, que eduque para que el chico sea feliz, que no se traume, que no lo castren, que
que el chico sea feliz. Entonces queremos sacar hasta los aplazos, para que nadie pierda, todos ganen. No, todos no pueden ganar. Y el que pierde tiene que saber que está perdiendo, porque eso lo tiene que estimular a seguir adelante. Pero hemos llegado a eso, de echarle la culpa del fracaso a la familia. Esto viene de un libro de Freud, El malestar de la cultura, donde dijo que el malestar de la cultura era que no podía manejar el hombre los fenómenos naturales, que no podía manejar su vejez, no podía contra esas dos cosas, y la tercera, que no podía luchar contra los mandatos sociales. Como contra la vejez no podemos hacer nada, porque por más cirugía que haya seguimos siendo viejos. Contra los fenómenos naturales tampoco podemos hacer nada, entonces nos agarramos ¿con quién? Con los padres, que son los que castran a los hijos, que son los que los limitan. Y hoy el padre, cuando va a aplicar los 5 tomos de la psicología, donde me aplicaba mi padre, dice, no sea que lo traume. Pues yo no he salido tan malo, ¿no? Y a mí me aplicaron los 5 tomos de la psicología cuando me portaba mal. Ahora usted dirá, este es un retrógrado, piénselo primero. Si no nos estamos equivocando en todo eso. Yo creo que este es el gran desafío que tienen los educadores de hoy. Si vamos a seguir educando para que no se traume, vamos a seguir educando para que ese hombre se socialice. Porque tenemos cada vez más jóvenes que no se han socializado. Y eso tiene la culpa la familia, que ha influenciado incluso en la educación. Yo me acuerdo que cuando la maestra en aquel momento llamaba al padre, mi viejo me castigaba por las dudas. Por las dudas. Hoy vienen y se pelean con el profesor o con el maestro. Eso es lo terrible de hoy, ¿no? Es una sociedad narcisista. No se entendió al hombre real. Uno de los que se atrevió a decirlo, de los pensadores, dame 5 minutos más. Sí. Erich Fromm, en El miedo a la libertad, él plantea el problema de la Alemania nazi. Él es ateo, marxista, plantea el problema de la Alemania nazi. ¿Por qué los hombres venden la libertad? ¿Por qué se manifiesta tal salvajismo? Le leo textualmente lo que contesta. Estamos tratando acerca de un sistema político que despierta y moviliza aquellas fuerzas diabólicas del hombre que creíamos inexistentes o por lo menos desaparecidas hace tiempo. Yo digo que esto tiene dos cosas. En primer lugar, que un ateo ya empieza a creer en Satanás, que ya es un buen paso creer en Satanás, ¿no es cierto? Es una buena introducción. En segundo lugar, que se equivocaron en cuanto a la naturaleza humana. Dice, creíamos que esto era inexistente. No, el hombre sigue siendo malo. La maldad sigue estando en el corazón del hombre. Si no partimos del hombre real, si no partimos de aquello que Stevenson decía, el hombre y la bestia, lamento si alguno no lo leyó, el hombre y la bestia son la misma persona, que tiene una doble personalidad. Si no partimos de que el hombre es eso, no podemos salir del atolladero en el que estamos. El hombre común se rebeló ya contra la modernidad, se rebeló contra la visión limitada de los hombres, surgieron una cantidad de propuestas religiosas, porque surgen religiones como hongos hoy, y estamos llenos de autoayuda. Ahora nos tenemos que ayudar nosotros mismos. La ayuda de Dios no. Usted llega a una librería evangélica y ve una sección autoayuda. Es terrible esto. Porque siempre sabemos que la doctrina cristiana enseña que la ayuda viene de Dios. No, ahora buscamos ayudarnos a nosotros mismos, hasta los cristianos estamos influenciados por esto. Hasta los cristianos. Y allí es donde empieza el rumor de la desesperanza. Porque el hombre empieza a verse a sí mismo como es. Y quiero terminar. Lo he tranquilizado al rector. Quiero terminar con un cuadro que está en el Louvre. Este es un cuadro
Usted se para frente a ese cuadro y empieza a sentir una angustia tremenda. El 2 de julio del año 1816 sucedió un episodio espeluznante. Un barco llevaba colonos a Senegal. El barco se llamaba Medusa y naufragó en aguas africanas. Era un problema político. El gobierno francés había puesto al mando a un amigo, un noble, por favoritismo, pero el tipo no sabía nada de navegación. Cuando el barco se empezó a hundir, se agarró los botes con toda la gente de su clase y se fue. Y dejó a 149 hombres y una mujer, 150 hombres a la deriva. Construyeron una balsa, estuvieron 27 días a la deriva, solo 15 sobrevivieron y el gobierno francés ocultó todo. Théodore Géricault, que es el pintor muy influyente, pintó la balsa con los sobrevivientes en la etapa final. Y se considera que este cuadro es mucho más que la balsa de Medusa. Está mostrando una sociedad en crisis, está mostrando la crisis del hombre moderno. ¿Qué actitud se ven? Fíjese, este es el que ya no tiene esperanza, ya bajó la cabeza. Fíjese, este está pensando, es el escéptico, no cree que haya salida y se mete dentro de sí mismo, está masticando la propia amargura. Fíjese, están los que quieren hacer algo, tratan de levantarse, buscan a alguien que le dé esperanza, y creo que estas son las cosas que estamos viendo hoy. Quienes no tienen esperanza, quienes piensan y dicen esto no tiene salida, y los que están tratando de hacer algo. Sin embargo, en este cuadro hay uno que está en la popa y que está muy entusiasmado. ¿Por qué está tan entusiasmado? Porque está viendo más que todos los demás. Allá en el horizonte está viniendo el barquito para salvarlo. Ustedes como educadores tienen que sembrar la esperanza. Hay un barquito en el horizonte. Ese barquito puede salvarnos. Y si ponemos la mira en ese barquito, y si ponemos la mira en Jesucristo, entonces hay respuesta para esta generación. Por eso tenemos que ser apóstoles de la esperanza para esta generación desesperanzada. Que Dios los bendiga. Gracias.